agradezco la bendición de parte de Dios y la responsabilidad de ser quien porte el mensaje en esta ocasión. Se celebra a nivel global lo que es el nacimiento de Jesús. Se recuerda algo histórico, algo profético también, que está en lo que es la revelación de la palabra. Pero entendemos, nosotros no celebramos o recordamos el acontecimiento como doctrina, pero entendemos, como dije anteriormente, que está en lo que son las escrituras proféticas y también neotestamentarias. Es algo bíblico, es algo real. Sin embargo, vamos a pensar más en lo que fue el segundo nacimiento de Jesús, porque la escritura nos revela que resucitar es un segundo nacimiento. Cuando Juan capítulo 3, Nicodemo hablaba con Jesús para verle de noche, y Jesús le insiste que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Dice, ¿cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Cómo puedo nacer siendo viejo, verdad? La única manera de nacer era simplemente obedeciendo el Evangelio. Era un nacimiento espiritual. Entonces, los pasajes que hablan de la obediencia al Evangelio nos presentan siempre un nuevo nacimiento. Dice, nueva criatura es. Y habla mucho en ese sentido. Cuando obedecemos al Evangelio, cuando somos sumergidos en las aguas bautismales, con el entendimiento adecuado, etc., volvemos a nacer. Es un nacimiento espiritual. Ahora, Jesús, para volver a nacer, para resucitar, tuvo que morir. Nosotros, para volver a nacer, espiritualmente hablando, tenemos que morir también espiritualmente. Entonces, claro, en ese sentido, nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, pero el nacimiento para lo que es un nuevo mediador, porque para eso Él resucita, para ser un mediador entre nosotros como humanidad, específicamente la Iglesia, y Dios. Él resucita, Él vuelve a nacer, vuelve de la muerte, en esa figura que estoy ilustrando, para ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Pero Él necesitaba primero morir. De los 4 evangelios, solamente en uno, en Lucas, en esta frase. Perdónalos. ¿Se acuerda esta frase? Porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas son las palabras de Jesús. Y curiosamente, solo aparece en uno de los 4 evangelios. Capítulo 23 de Lucas. Y específicamente en el versículo 34. Como mnemotecnia es fácil. 2, 3, 4. Fácil acordarse. Obviamente el capítulo es más extenso, pero ahí vemos, ¿no es cierto?, 7 palabras de Jesús. Obviamente primero dice Padre, pero aquí dice perdónalos porque no saben lo que hacen. 7 palabras, perfecto. Yo estuve comparando, hermanos, este versículo en aproximadamente 10 versiones, 10 traducciones, y a excepción de una, que justamente la cualidad o característica de esa traducción es justamente
darle una traducción renovada a la palabra, ¿no? Y una traducción de lenguaje actual que se llama. O sea, nada lo encuentra igual en otra traducción que hay, una traducción súper moderna. Y a excepción de esa, todas traducen la primera parte de este versículo, porque esta es la primera parte, importante destacar eso, del versículo. La segunda parte, hay distintas formas de traducirlo dependiendo de la versión que usted tome. NBI, Reina Valera, Dios habla hoy, la América, Latinoamericana y muchas otras. La segunda parte del versículo varía bastante, sin cambiar el sentido, obviamente. Estoy hablando de distintas palabras, pero el mismo sentido. Pero esta frase, perdona porque no saben lo que hacen, me sorprendió que no cambian ni una palabra, ni una comita aparece ahí. Ni siquiera dan vuelta una palabra, que a veces dan vuelta, una palabra con otra. No, es exacto. Y deduje con eso que esta traducción, la traducción de la primera parte del versículo 34, es muy exacta entonces. Si 10 versiones, 10 traducciones distintas convergen exacta y literalmente en traducir una línea igual, es porque es muy exacta, ¿no es cierto?, esa traducción. Ahora bien, ¿qué exactamente estaba pidiendo el Señor? Porque nosotros vamos a entender esto en su contexto y vamos a ver qué aplicación podemos darle, ¿no es cierto?, a nuestra vida. Jesús, ¿no es cierto?, en este momento está en la cruz. Vamos a ir a Lucas, hermanos, los que pueden acompañar con la lectura bíblica, el libro de Lucas, el último evangelio, capítulo 23, versículo, sabemos que en el 34 está la idea de la crucifixión de Jesús. Es una idea extendida, ¿no es cierto?, en un contexto amplio, de cuando el Señor es tomado, prisionero, juzgado injustamente, llevado de un lado a otro. Y en este momento ya, del versículo 26 en adelante, ya estamos en sí de lleno en lo que es la crucifixión. Hasta 49 prácticamente. Y Jesús decía, Padre, es decir, ¿a quién se está dirigiendo? Nuestro Redentor se está dirigiendo al Padre Eterno. Y al Padre Eterno le dice, perdónalos. Esa es la petición, hermano. Miren cómo vamos desglosando estas 7 palabras. Perdónalos. Perdonar. De cierta manera, la doctrina cristiana y Dios mismo se presenta como un Dios de amor. Un Dios que perdona. Un Dios misericordioso. Dice, un Dios tardo para la ira y amplio en misericordia. Un Dios de amor. Y esta va a ser la penúltima petición de Jesús en la cruz, de la que tenemos registro. La penúltima. La última va a hacerla Jesús por él mismo. Pero primero pidió por la humanidad. Pidió literalmente por aquellos que estaban en derredor. Entendemos Jesús ya estando en la cruz, habiendo sido crucificado, ¿no es cierto?, con la aprobación del consejo, entre comillas, que preferían que muriera un hombre y no toda la nación. De alguna manera se volcaron más a lo político que a lo que era sagrado. Veían más la conveniencia terrenal
que la conveniencia espiritual, todo el complot fue por parte de las autoridades judías y toda la ejecución por parte de la autoridad política romana. Hubo todo un complot que entendemos, comprendemos, que al fin de cuentas todo, como dijo Pedro en su primer discurso en Hechos 2, todo con el previo conocimiento de Dios. Todo esto estaba dentro del plan de Dios. Pero cuando hablamos de Jesús crucificado, es un contexto súper amplio. Da para horas y horas de meditación, de reflexión. A veces alguien tratando de responder ¿quién crucificó a Jesús? Y salen distintas respuestas y respuestas bíblicas. Porque podríamos decir, bueno, lo crucificaron los romanos, los soldados romanos, específicamente los que mandaron a ellos. Que para esos soldados era uno más de los que tenían que crucificar en el día, que ya habían perdido la cuenta cuánto habían crucificado en su vida. Imagínense, era uno más, ¿no? Ninguno de ellos era un recién iniciado. Entonces podemos decir, bueno, Jesús lo crucificaron a aquellos soldados que fueron y cumplieron la orden, la función que le encomendaron. Pero ahí hablamos de actor material, ¿no es cierto? El actor material de esto. Pero el actor intelectual de esto, bueno, entonces serían los magistrados, el sumo sacerdote, que se unificó con algunos, ¿no es cierto?, dentro del concilio y de alguna manera volcaron todo esto a que esto ocurriera. Y podríamos decir, bueno, fueron ellos mismos entonces. Generalizando podríamos decir, bueno, los que crucificaron a Jesús literalmente fueron los romanos. Porque los judíos no tenían la autoridad política para hacerlo, para ellos. No podían ejercer por su propia mano ningún tipo, ¿no es cierto?, de ley, de este tipo de... Aquí estamos hablando de una ley marcial, una ley de Watson, una ley capital. Y desde el punto de vista intelectual, podríamos decir, bueno, fueron los judíos. Pero también podríamos decir, bueno, Jesús llegó a la cruz por nosotros. Porque si nosotros no nos hubiéramos desviado en algún momento de la historia divina y hubiéramos llegado a estar completamente excluidos de la presencia de Dios, Jesús no hubiera tenido la necesidad de morir en la cruz. Y claro, hay muchas opiniones bíblicas que tienen sentido. Jesús está en la cruz muriendo por la humanidad. Otros ven a los soldados romanos, otros ven el concilio y el sumo sacerdote que crearon todo un complot con las sectas más influyentes de la época. Y así podríamos, como digo, extender esto por horas y dar distintas opiniones y ángulos a la luz de la Biblia. Cuando el Señor dice, perdónalos, ¿de quién está hablando? ¿Estará hablando de los soldados romanos que clavaron literalmente sus manos en ese madero y levantaron la cruz? Que le atravesaron con una lanza, ¿se acuerdan? Para asegurarse que estaba bien muerto, como si hubieran estado mal muertos. Querían asegurarse. Ellos eran especialistas. No iban a bajar de la cruz a alguien que estuviera moribundo. De la cruz se bajaba muerto. No se bajaba casi muerto. No, muerto completamente. Y aceleraban el proceso quebrando huesos y otras cosas. Los dos malhechores que justamente figuran en este relato en Lucas, y solamente en Lucas, hicieron. Quebraban sus huesos para acelerar ese proceso. O Jesús está diciendo, perdónalos, está dirigiendo al concilio que confabuló todo esto para que Él llegara a la cruz. O estará Jesús hablando más ampliamente, no solamente del concilio, sino del pueblo entero judío. Porque Juan, el apóstol, el evangelio dice, y esto lo dijo profetizando,
porque era sumo sacerdote en aquel momento. Es decir, él ni siquiera sabía que estaba profetizando cuando dijo, conviene que muera un hombre y no toda la nación. Y Juan dice, y no solamente la nación, sino toda la humanidad, todo el mundo. Entonces Jesús estará diciendo, perdónalo. ¿Estará pensando en la humanidad? ¿Cómo saber lo que Jesús tenía en su mente en ese momento? Porque tenemos muchas respuestas que pueden calzar, que tienen sentido. Si nos quedamos con la literal, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los soldados. O del concilio que confabuló todo esto directamente. Autor material, autor intelectual. ¿No es cierto? Pero, como les comentaba, también da lugar, ¿no es cierto?, al ser humano en general, a la humanidad, que necesita justamente esto. Y lo que realmente hizo que Jesús llegara a la cruz fue salvar no solamente a los soldados, al concilio, sino salvar a la humanidad. Pero esto lo vamos a dejar ahí en stand-by, porque esta es la primera de 7 palabras que estamos analizando. Cuando entendamos la frase, la oración completa, por lo menos las 7, vamos a tener más sentido. Entonces el Señor Jesús ruega a su Padre eterno, al Padre celestial, por perdón. Y hay una causa. Fíjese que hay una causa. Aquí podríamos ampliarnos harto también. ¿Tiene que haber una causa para perdonar? ¿Es una exigencia que haya una causa para poder perdonar? La verdad es que no. Porque a veces no hay ningún motivo para perdonar a alguien. Pero el Señor nos enseña en su amor, en su misericordia, que justamente por eso, por ser benévolo, por ser amoroso, por ser misericordioso, Él nos perdona. Y eso nos traslada a lo que se conoce como, comillas, el Padre Nuestro. Perdona como nosotros perdonamos. ¿Quiere alcanzar misericordia de Dios? Sea misericordioso usted. No busque motivos para perdonar. No siempre hay motivos para perdonar. De hecho, a veces hay motivos para no perdonar. Pero el Señor nos enseña que no siempre hay un motivo para perdonar. Cuando no hay motivo para perdonar, el motivo es el amor, la misericordia de Dios mismo, que Él quiere que se refleje en nosotros. Sin embargo, aquí había un motivo. O sea, no necesariamente existiendo siempre un motivo, aquí había un motivo. Por eso dice, ¿por qué? Porque Él dice, no, la negación, ¿no es cierto? No saben. No saben saber. No saben. Hay algo que ellos desconocen. Hay algo que ellos no entienden. A estas personas por las que el Señor está pidiendo perdón, es porque desconocen algo. Hay algo que ellos no saben. ¿Y qué es lo que no saben? Lo que hacen. No saben lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo en ese momento? ¿Qué está haciendo en ese momento la humanidad? La humanidad está rechazando al Hijo de Dios. En ese momento la humanidad, ¿no es cierto?, está
en vez de abrazando a este Hijo Divino, está pasando desapercibido. Y en esas dos palabras, rechazo o desapercibido. No lo conocieron, dice la Escritura. No lo conocieron. Estuvo delante de ellos. Aquel por el cual el universo en su totalidad fue hecho. No lo conocieron. Sus propios discípulos, de entre sus propios discípulos, aún habiendo él resucitado, todavía con duda. ¿Qué queda para esa aldea, esos lugares en donde él pasó una o dos veces? ¿Qué queda para las personas que nunca han estudiado la palabra? Y las ideas vagas que tienen son unas películas que son más ciencia ficción que revelación de Dios. Algo tienen, pero le tienen que dar todo un drama y un trasfondo para que sea comercial. Uno se da cuenta cuando tiene un relato bíblico y de repente pasa el Evangelio según Juan, y en la película salen cosas que había que darle drama, había que darle escena. Pero son ideas vagas. Pasa desapercibido. Y para algunos, lisillanamente, rechazo. ¿Quién va a ser el Hijo de Dios? De tantas partes de él fue simplemente expulsado. ¿Quién estaba de alguna manera haciendo esto? Bueno, lo más fácil de ver, los soldados del concilio, ellos se burlaban. Los soldados hacían escarnio, era el trabajo de ellos. No solamente hacer tortura físicamente, sino un escarnio, hacer de alguna manera de esto un circo, un show. Hacían escarnio. Sabemos la historia de la corona de espinas, ¿no es cierto? De que se ensañaron, ¿no es cierto?, dándole de latigazos, que llegó un momento en que ni siquiera físicamente fue capaz de llevar el madero. Sabemos todo eso. O sea, no era que solamente lo llevaban y lo crucificaban, no. Era todo un espectáculo. Hacía esto el concilio, ellos se burlaban, como les decía. Ellos disfrutaron esto. Lo logramos. Ganamos. Lo conseguimos. Perdónalos, dijo el Señor. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. ¿De quiénes está hablando? Podríamos limitar nuestro enfoque a solamente los soldados. Bueno, los soldados fueron los que lo crucificaron, así que está orando por ellos. Quizá incluir el concilio con más dificultad al mundo. Pero cuando predica Pedro, por ejemplo, en el capítulo 2, en el capítulo 3, explícitamente en el capítulo 2, dice: a este Cristo que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La verdad es que es muy complicado pensar que estaban literalmente las mismas personas ahí que estuvieron en la cruz. Y si así fuera, no casa tampoco, porque literalmente los judíos no fueron los que lo crucificaron. Ellos confabularon todo. Entonces, esto va más allá de lo literal. Va más allá de lo literal. Va más allá de que si usted o yo pusimos uno de los clavos en sus manos. Y si usted o yo le dio alguno de esos azotes al Señor literalmente. Va más allá de eso. Este perdón, la causa de que el Señor pide en la cruz perdón, es por la ignorancia de ellos. Esa misma ignorancia que el apóstol Pablo
alguna vez la hace propia. Cuando dice, yo indigno de ser apóstol, fui llamado a misericordia, habiendo sido perseguidor de iglesias, pero lo hice en ignorancia, lo hice sin saber lo que hacía. Y cada persona que no se ha vuelto a Cristo, que no se ha hecho su discípulo, al día de hoy, hermano, no sabe lo que hace. Cada persona que hoy día no ha entregado su vida en las manos del Señor, no sabe lo que hace, no sabe lo que está haciendo. ¿Jesús sabía lo que hacía? Sí. Y fue considerado loco. ¿Cómo se le ocurre estar ahí por un mundo que lo rechaza, por un mundo que lo ignora, por un mundo, ¿no es cierto?, que lo lastima? Está loco este hombre. Y también viene a mi mente esa frase que dice, sí, loco de amor por este mundo, loco de amor por usted, por mí, por esos soldados, por ese concilio, por la humanidad entera. Loco, completamente loco de amor. Cuando alguien no está procurando hacer la voluntad de Dios, esforzándonos en hacer la voluntad de Dios, de verdad no sabe lo que hace. Pero ahora la pregunta es para nosotros. Hay muchas cosas por las que quizá el Señor en la cruz o ahora a la diestra del Padre podría estar intercediendo por nosotros. Cosas por las que a veces no sabemos lo que hacemos. Y aquí esto es amplio y voy a limitarme a ejemplos muy sencillos y básicos para entender la idea. Cuando vemos un mundo perdido, ya quedó claro, un mundo perdido que no busca a Dios, realmente es un mundo por el que Dios Hijo ora y sigue rogando desde el trono celestial a la diestra del Padre, porque no sabe lo que hace. Pero en este mismo tiempo, paralelamente con un mundo perdido que no busca a Dios, que hace todo lo contrario, que promueve leyes en contra de la voluntad de Dios, que es insolente en respeto hacia las cosas sagradas, divinas. O sea, no solamente es pasivo, es activo, ¿no es cierto?, en su no buscar a Dios, es totalmente activo en alejarse de Dios. Paralelamente vemos un pueblo, una manada pequeña, como dice la palabra, que se está esforzando en hacer esa voluntad de Dios. Algunos ya habiendo dado el paso de hacerse discípulos del Señor, algunos en transición a ese paso, y algunos hace mucho tiempo que dieron el paso. Pero también podemos caer en esto, no saber lo que estamos haciendo. Porque no hay mucho más que hablar del mundo. Pero cuando hablamos de cristianos, de los discípulos del Señor, cuando hablamos de discípulos, hablamos de siervo, ¿no es cierto? Discípulo como seguidor, siervo como esclavo. Cuando hablamos de eso a la luz de Cristo Jesús, del Hijo de Dios, y ponga atención en esta frase, nosotros hacemos una rendición de derechos. Rindo mis derechos. Hay una canción muy hermosa que en una de sus frases dice, esto es la N: rindo mis derechos. Yo rindo mis derechos. Yo me hago discípulo o seguidor de Cristo.
¿Para qué? Para aprender y practicar lo que mi maestro me va a indicar. O sea, yo renuncio a mí, ¿no es cierto?, parecer para hacer lo que mi maestro me va a indicar. Quiere decir de siervo de esclavo. O sea, si yo me hago siervo de esclavo, como dice el apóstol Pablo normalmente, al principio de prácticamente toda su epístola, siervo de Jesucristo, ¿no es cierto? Y esa palabra en griego, doulos, siervo o esclavo, es para darle un toque. Es exactamente lo mismo en el contexto de la época. Siervo o esclavo, idéntico. Entonces, si nos vamos a hacer siervo o esclavo del Señor, necesariamente vamos a tener que rendir los derechos que tenemos. Derecho a veces de descansar, derecho a veces de disfrutar, derecho a muchas cosas, sobre todo en un mundo tan, ¿no es cierto?, lleno de marketing, de que usted como persona merece un montón de cosas, pero que atrás de eso solamente hay un mundo de venta. Compre esto, usted se merece, usted lo necesita, usted trabaja mucho, cómprese esa moto, cómprese ese celular, cómprese esas vacaciones, usted se lo merece. Y tienen éxito porque venden. Y después las personas dicen, si realmente pagar todo el año vacaciones de 3 o 4 días, como que no me calza mucho. Pero venden. Cuando hablamos de el Hijo de Dios, somos nosotros los que llegamos a un conocimiento, a un entendimiento que el mundo no sabe, que el mundo desconoce. Y cuando llegamos a ese conocimiento, tenemos que ser lo más consecuente posible. No es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, no es algo sencillo, no va a fluir solo a veces. A veces vamos a necesitar rendir nuestros derechos. Y si no estamos dispuestos a rendir nuestros derechos, ¿sabe qué? No sabemos lo que hacer. Como cristianos, como, comillas, hijos de Dios, no sabemos lo que hacer. Yo percibo, y usted puede tener una percepción distinta, de que a veces la iglesia o los cristianos en general están muy pasivos. No hay una actividad en lo que es el motivo por el que nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Lo repito, el motivo por el que fuimos hechos hijos de Dios. No fuimos hechos hijos de Dios para quedarnos ahí. Antes de ser cristianos estábamos ahí. Y ahora que somos hijos de Dios, seguimos ahí. No, hay un propósito. Un propósito para usted como cristiano, o para usted que va a dar el paso a ser cristiano, y para la iglesia como cuerpo. Pedro, por ejemplo, dice, ustedes fueron hechos un pueblo de Dios para anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, la misión. Hay una misión como iglesia. Mostrar esta luz que ha llegado a nosotros, a otros que están en la oscuridad. Para el cristiano en particular, también. El mismo apóstol, por ejemplo, hablando de los Colosenses, dice, el cual nos trasladó del reino de las tinieblas al de su amado Hijo. Entonces, cuando hablamos de un reino, de un pueblo, hablamos de un gobernante, hablamos de normas, hablamos de estatutos, de reglas. Si somos parte de un pueblo, si somos parte de un reino, hay normas, estatutos, reglas, propósitos, fines. Y la voluntad de Dios, universalmente, vemos que es
que la humanidad se salve. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que alcancen misericordia, que se salven. Lo dice de distintas formas muchas veces. Podemos hablar de la voluntad de Dios específica, cosas puntuales. La voluntad de Dios en cuanto a no robar, en cuanto a no adulterar, en cuanto a trabajar honradamente. Sí, es la voluntad de Dios específica. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios general, es su salvación. Es la salvación de aquellos romanos que crucificaron al Señor, de ese concilio de la humanidad. Y cuando la iglesia es pasiva en esa voluntad, no sabe lo que hace. ¿Estamos concluyendo un año? Sí. ¿Con cuántas personas compartimos el Evangelio este año? Llevar a alguien a Cristo no depende de usted ni de mí. Ese es un trabajo que hace Dios. Dios hace esa parte. Pero usted y yo tenemos que estar trabajando en proclamar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuánto tiempo dedicamos este año al engrandecimiento de la obra? A anunciar estas virtudes. Fíjense esta frase, ya se me está acabando la pizarra y el tiempo. Y justamente ¿ha escuchado alguna vez esa frase? Alguna vez digo, no tengo tiempo. ¿Es rara? Es la más común. Pero yo tengo un dicho que contrarresta siempre. Para las cosas que no tengo tiempo, es para las que no son importantes. El Señor fue claro: buscar primeramente el reino de los cielos y todo lo demás es añadidura. Dio un enfoque, nos dio un enfoque el Señor. El reino, el pueblo de Dios, tiene un enfoque: buscar hacer la voluntad de Dios. A veces vamos a estar cansados, sí, hermano, vamos a estar cansados. Estamos en un sistema que nos consume, sí, vamos a estar cansados. A veces, y me atrevería a decir siempre vamos a tener dificultades, sí. No vamos a tener el camino libre para hacer algo para la gloria de Dios. Vamos a tener dificultades. Vamos a tener adversidades, vamos a tener un montón de obstáculos, hermano. Siempre va a haber algo que se opone. Pero nosotros debemos recordar que sabemos lo que hacemos. El mundo no sabe lo que hace. El mundo crucificó a Cristo. El mundo al día de hoy, prácticamente 2000 años después, sigue como si Cristo no hubiera venido a este mundo. El mundo sigue rechazando a Dios. Peor aún, haciendo todo lo contrario a lo que es su voluntad. El mundo no sabe lo que hace. Pero iglesia, tú sabes lo que haces. Porque te fue declarado, te fue revelada la voluntad de Dios. Y si encuentras que aún no estás preparado, que todavía te falta conocimiento, iglesia, el conocimiento es gratis ahora. Es libre. En algún momento no era ni gratis ni libre. Se pagaba con sangre por tener uno de estos. O algunas páginas de esto. La ignorancia, la falta del conocimiento de Dios hoy, Santiago de Chile por lo menos, y otros países del mundo, no es una excusa. Nosotros como iglesia sabemos lo que hacemos y sabemos lo que no hacemos. Es un mensaje que quería compartir con ustedes, hermanos, reflexivo. El Señor oró en la cruz, clamó por perdón al Padre para aquellas personas que no sabían lo que hacían. No sabían lo que hacían cuando no aceptaban a Jesús, cuando crucificaban al Hijo de Dios.
Clamó al Padre Celestial por perdón para aquellos que no saben lo que hacen. Pero la iglesia no debería estar en esa oración. No debería estar ninguno de nosotros. Más si alguna vez este año, este mes, esta semana, tuvimos reacciones como: estoy cansado, no voy a ser parte de esa actividad de evangelismo, estoy cansado, no voy a ir a hablarle a esa persona de la palabra, no tengo tiempo, no voy a ir al estudio bíblico, no tengo tiempo, no alcanzo a orar a la vuelta, y a la vuelta tampoco tengo tiempo, estoy cansado, no tengo tiempo, y la verdad, la lista es larga, hermano. Como cristianos, que algún día, cuando nos hicimos siervos, cuando nos hicimos seguidores, rendimos nuestros derechos. Rendimos nuestros derechos. Normalmente, nosotros en el trabajo nos esforzamos. Normalmente, la hora de trabajo no es para cansarse. Normalmente uno saca esfuerzo de la adrenalina, de lo que sea, pero cumple. No nos demos la licencia, hermano, de todo aquello en las cosas de Dios. Si no lo hacemos en lo secular, si para lo secular, para lo terrenal, tenemos tiempo, tenemos energía, tenemos ánimo, tenemos ganas, y no está mal, está bien, porque buscamos las cosas, ¿no es cierto? Como cristianos en este mundo buscamos las cosas que nos enriquecen, que nos edifican, está bien. Pero cuando llegue la hora de hacer la voluntad de Dios para que otros también, que están ahí, en esa oración de Jesús, hermano, la última. Quizás decir oración es mucho, una súplica, la última súplica. Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Nuestro reaccionar tiene que ser: yo voy a ir a esas personas que no saben lo que hacen, para que el Señor en esa cruz, ¿no es cierto?, cuando rogó al Padre, se condiga con el hecho de que yo alguna vez estuve ahí, que alguna vez yo no fui cristiano, ni tenía idea de la Biblia. Y quizás muchos de ustedes también, alguna vez no fueron cristianos, ni tenían idea de la Biblia. Pero gracias a la misericordia de Dios, hoy tenemos la bendición, tenemos el regalo divino de estar aquí. Y no solamente de estar aquí, porque este es un momento. Tenemos la gracia divina de ser parte de su pueblo, de haber sido adoptado su hijo. Entonces, que se condiga esa oración con nosotros. El Señor estaba rogando el perdón de esas personas porque ya estaba crucificado. Pero antes de ser crucificado, todo su ministerio, que fue alrededor de 3 años, Él trabajó para que esas personas por las que estaba rogando conocieran a Dios. No esperemos estar en la última para pedir por los que no alcanzamos con la palabra. Al contrario, aprovechemos el tiempo. El Señor aprovechó el tiempo hasta el último día. Hasta el último día. Esta fue la penúltima petición del Señor. La última fue inmediatamente en ese capítulo mismo, y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Va a llegar ese día, temprano o tarde, no sé, lo sabe Dios, de poder decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero cuando tengamos que entregar al espíritu, yo ruego a Dios que el cuerpo ya lo hayamos entregado a su voluntad, a engrandecer su nombre, a que su nombre fuera conocido y que otros alcanzaran salvación. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga su iglesia. Amén.